100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. La confianza en que el autoritarismo eliminaría las guerras, en que el país elegiría entre regeneración o catástrofe, resultó infundada. La supresión de los derechos a la oposición fortaleció las corrientes belicistas del liberalismo, minoritarias pero determinantes. En 1892, la Convención Liberal aprobó una línea ambigua que combinaba la búsqueda de avances dentro de la ley con la autorización a los dirigentes para prepararse para la lucha armada, de obvios resultados. Los actos de los belicistas traían la represión oficial arbitraria que aumentaba la tentación de rebelión y servía para demostrar a los legalistas que era ingenuo esperar que el gobierno respetara los derechos liberales. En este ambiente, los más radicales se lanzaron en 1895 a una insurrección poco preparada y pronto derrotada. 4 años después, el partido de gobierno estaba dividido. El presidente Caro encabezaba el sector intransigente, el Partido Nacional, que creía que el país debía borrar las ideas liberales de la cultura política, mientras que los conservadores históricos buscaban una política flexible, menos centralista y con mejor trato a los liberales, con el apoyo de los empresarios cafeteros y comerciales y de otros moderados. Otra vez, los belicistas liberales, convencidos de que no tendrían derechos electorales, se lanzaron a una guerra muy larga. Duró de octubre de 1899 a febrero de 1902 y de efectos catastróficos. Aunque algunos de los viejos dirigentes, como los expresidentes Aquileo Parra, Felipe Pérez y Salvador Camacho Roldán, eran partidarios de esperar con paciencia la recuperación lenta de sus derechos, los más jóvenes y muchos dirigentes de provincia pensaban que la única salida era la guerra. El entusiasmo bélico se alimentó con la memoria de los derechos perdidos de estados y provincias y con el sentimiento popular, sobre todo en Cauca y la costa atlántica, de que los regeneradores rechazaban la participación del pueblo y de las castas de color. En medio de la guerra, los conservadores históricos entraron en contacto con liberales legalistas para buscar que los rebeldes dejaran la guerra a cambio de una ley electoral que garantizara la limpieza del voto. El 31 de julio de 1900, los históricos, encabezados por el vicepresidente Marroquín, a quien se pensaba partidario del acuerdo, tomaron el poder, pero nada se logró, y la guerra siguió hasta 1902, cuando terminó con los tratados de Neerlandia y Wisconsin. Los liberales abandonaron las armas y recibieron amnistía plena y promesas de reformas. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy, y como lo hemos venido haciendo en nuestras emisiones anteriores, continuamos un poco transitando por el siglo XIX y ahora para acercarnos también hacia los inicios del siglo XX. Hoy tendremos un tema bastante interesante y comenzaremos una serie de 2 programas sobre la famosa guerra de los 1000 días. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento del libro Historia Mínima de Colombia del profesor Jorge Orlando Melo, donde se ambientaba un poco este tránsito entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hoy para nuestro programa tenemos la compañía del profesor Carlos Andrés Gómez. El profesor Gómez es doctor en filosofía y un gran conocedor de estos temas de la historia política colombiana y le agradecemos su deferencia para este programa y que nos acompañe no solo en este sino también en el otro programa en el que seguiremos hablando de este interesante tema. Profesor Carlos, por fuera de micrófono usted me hablaba de un panfleto que de forma satírica se refería a las diferencias políticas de la segunda mitad del siglo XIX. Quisiera que compartiera con nuestros oyentes algo en relación con ese fragmento. Vale la pena recordar que en un panfleto de 1880 se hace una mofa, una burla en verso de las nuevas alineaciones políticas propias de este periodo de la regeneración. He seleccionado aquí una para todos los que nos escuchan, porque también todos estos documentos hacen parte de la historia, de lo que algún filósofo llamaba la intrahistoria. Entonces dice así: en 3 partidos Colombia dicen que se dividió, no reconozco más uno.
y es el partido del yo. Hablan de conservadores, mas no los alcanzo a ver. Pues, ¿qué podrá conservar quien no hace más que perder? Hablan de la oligarquía del Partido Radical, partido que en el poder, por cierto, lo hizo muy mal, porque quiso radicarse y fue su tema oprimir. El Partido Independiente nos quiere regenerar, con un perpetuo congreso que el tesoro va a agotar. Tras ese interesante apunte que trae del panfleto, profe, quisiera entonces entrar en materia en primer lugar preguntándole un poco sobre los elementos de contexto que nos permiten entender la transición del siglo XIX al siglo XX. Sí, en las últimas décadas del siglo XIX se adoptaron, digamos, de manera más concreta y definitiva los que serían los símbolos de la nación hasta hoy. En primer lugar, el himno compuesto por Rafael Núñez con música del compositor italiano Oreste Sindici, que en su letra, digamos, resume muchas de las ideas de Núñez en materia filosófica y política y sobre todo las ideas de la regeneración. En segundo lugar, el escudo de armas. Y en tercer lugar, la Constitución de 1886, la más duradera que ha tenido el país. Tuvo 105 años, tuvo múltiples reformas a lo largo del siglo XX. El escudo nacional databa, valga la salvedad, del año de 1834 y es un escudo en el que también se representa, se simboliza buena parte de los pilares que cimentan la idea de Colombia como república. En primer lugar, está rodeado por este pabellón tricolor de la época de las guerras de independencia y el cuerpo del escudo cuelga de una corona de laurel que en su pico podemos ver el cóndor de los Andes, el llamado cóndor Vultur gryphus, que es una de las especies representativas del país y que se encuentra posando sobre una cinta dorada. Ya el cuerpo del escudo tiene 3 secciones sumamente simbólicas también, la de arriba, que es una granada de oro con las 2 cornucopias doradas, símbolo de la abundancia, la del medio, que es la famosa lanza coronada por el gorro frigio de la Revolución Francesa, indicando que de todas maneras las ideas que dieron origen a la República Colombiana están en las revoluciones burguesas que se derivan de la Gran Revolución Francesa o Segunda Revolución, como la llaman algunos historiadores y filósofos de la historia. Y en la franja de abajo está, bueno, irónicamente el Istmo de Panamá, ¿no?, que está entre los 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico, y que Colombia perdería trágicamente a principios del siglo XX. Un segundo hecho fundamental, pues, o periodo esencial en esta fase final del siglo XIX es el lapso entre 1878 y 1900 que se conoce como el periodo de la regeneración. Este es un nombre, un concepto que se atribuye a Rafael Núñez, que, si no recuerdo mal, Safford y Palacios en su clásico libro Colombia, un país fragmentado, sociedad dividida, lo llaman el árbitro central de la política colombiana desde 1874. Palabras más, palabras menos, ¿no? Y en 1878 Núñez había afirmado que el gobierno del Olimpo Radical había puesto a los colombianos ante digamos, 2 alternativas. Una que era la de la regeneración administrativa fundamental y la otra que era la catástrofe. Esas eran las palabras muy contundentes de Núñez en ese entonces. Entonces, en los años posteriores, Rafael Núñez desarrolló este planteamiento, afirmando que tanto el federalismo como un cierto apego a la doctrina liberal radical, el doctrinarismo liberal se llamaría, eran los que habían llevado al país a la catástrofe de la que solo podría salir a través del fecundo reinado de la paz científica. Esta es una idea que a él le surge del positivismo de Auguste Comte, el filósofo francés, muy en boga por aquellos años. Entonces, según Núñez, Colombia necesitaba una constitución centralista que reconociera
al catolicismo como elemento medular de cohesión social, más allá, digamos, del aspecto teológico, de la discusión propio ya de otras disciplinas. Es claro que Núñez, a pesar, digamos, de su raigambre muy liberal, reconocía esa importancia política, social y cultural de la religión católica, como muy bien lo expresa en el himno. Sin embargo, este experimento de la regeneración terminó con la Guerra de los 1000 días, 1899, pero sobre todo en el marco de la guerra, con el golpe de estado de los conservadores históricos que acabó con la regeneración. Yo supongo que más adelante pues hablaremos al respecto. Hablemos un poco de elementos que tienen que ver con asuntos económicos de la época: impuestos, corrupción, emisión de dinero, ferrocarriles y todos estos elementos que enmarcan ese ámbito económico que también fue muy importante para esta época. Bueno, vale la pena, Mauricio, con respecto a esta segunda pregunta que me formulas, recordar que en el primer tomo de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano haces una excelente introducción acerca sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia, como introducción a lo que ya son propiamente las preguntas que comienzan con el Bogotazo. Yo recomiendo, con tu permiso, la lectura de esas 3-4 páginas, si no estoy mal. Otro texto en el que este tema se desarrolla muy bien, pues es el de Henderson, ¿no? La modernización en Colombia, los años de Laureano Gómez, 1889 a 1965. Henderson en este libro habla de que cuando Manuel Antonio San Clemente asumió la presidencia de la República de Colombia, porque ya era república desde la Constitución de 1886, y en el marco de la guerra civil que se iniciaba, la guerra de los 1000 días, rápidamente San Clemente se tuvo que apartar de sus funciones sin dejar de ostentar el cargo. Es diferente debido a cuestiones de salud. Hay que recordar que en ese momento San Clemente tenía 85 años cumplidos, ¿no? Es uno de los presidentes más ancianos que hemos tenido. Y cuenta Henderson que San Clemente dejó un sello de caucho que tenía su firma para que los subalternos de confianza lo usaran. Los conservadores históricos entonces empezaron a denunciar casos de corrupción. Un ejemplo emblemático pues es el de las minas de Zipaquirá, que fue uno de los negocios más lucrativos del gobierno, y allí no se llevaban libros de contabilidad, por ejemplo. Este y otros hechos de corrupción fueron descritos y ridiculizados, podría decirse, por Lorenzo Marroquín Osorio, el hijo de José Manuel Marroquín, en una novela que se llamó Pax y que, según se cuenta, escribió junto a José María Rivas Grot. En relación al segundo tema que planteas, el de la emisión de dineros, pues hay que decir que el caos de los mercados financieros colombianos acompañó ciertamente al deterioro de la infraestructura física del país. En octubre de 1899 el gobierno declaró la obligatoria aceptación del papel moneda. Luego ya pues se procedió a emitir un inmenso número de billetes con los que financió lógicamente el esfuerzo de la guerra, que en ese contexto era prioridad. Para el final de la guerra la inflación había alcanzado el 20.000%, ¿no? Estos son datos también que da Henderson muy interesantes. En una ocasión incluso las impresoras del gobierno imprimieron los billetes en un papel destinado a envolver caramelos. El dinero pues que se consideró malo, el dinero de mala calidad, desterró al dinero bueno, original, y fue declarado ilegal comerciar en moneda dura, como se la llama. En 1905, Francis Petre sostuvo que no había visto usar una sola moneda de plata ni de oro en ningún lugar del país. En ese contexto, pocos comerciantes prosperaron precisamente debido a la guerra de los 1000 días. Solo unos pocos, como por ejemplo el célebre empresario antioqueño José María Sierra, Pepe Sierra, que incrementó su fortuna ayudando a financiar el esfuerzo bélico del gobierno a través de la venta de armas y demás. En tercer lugar, que se
hace referencia al tema de los impuestos, pues hay que hacer hincapié en que la reforma económica ocupaba uno de los lugares más importantes y prioritarios dentro de la regeneración. Entre las primeras medidas adoptadas por Núñez para estimular la economía estuvo la creación del Banco Nacional en 1881. Prácticamente por la misma época, Núñez retiró a Colombia del patrón oro y entonces introdujo el uso del papel moneda del que estábamos hablando, pero además impuso tarifas para promover la industria naciente. También impuestos internos que incrementaron los ingresos nacionales, pero no fueron suficientes para eliminar el déficit. Núñez, por otro lado, se esforzó también por promover la construcción de vías férreas, pero sus primeros intentos se vieron frustrados por la sublevación liberal de 1885. Sin embargo, Núñez continuó en ese empeño y para fines de la década de 1890, Colombia contaba ya con cerca de 650 kilómetros de vías férreas, más del doble de las que se habían tendido hasta el año de 1885. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hay un tema importante y es el asunto de la construcción del futuro canal de Panamá y los problemas con la compañía francesa que en sus orígenes iba a ser la encargada de hacerlo. ¿Qué podemos decir de ese tema, profe? Bueno, ese es un asunto bastante interesante porque va a ser uno de los detonantes posteriormente de la Guerra de los 1000 días. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta y no se puede soslayar. Rápidamente, pues el asunto quedaría para extensos análisis, incluso en materia de ingeniería, que fue lo que ocurrió, ¿no? En todo este diseño y demás. Hay que decir que la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá se fundó en el año de 1879 por este afamado diplomático y empresario francés Ferdinand Lesseps, quien la dirigía. Él había construido el canal del Suez, tenía entonces ya ese prestigio y miles de ahorradores franceses aportaron capital para esta obra del canal de Panamá, el canal interoceánico, que comenzó a trabajar en el año de 1882. Sin embargo, Lesseps y toda la mano de obra se enfrentó a dos gravísimos problemas. El primero, las enfermedades tropicales con las que no se había contado. Y además la mala planeación de la obra, ¿no? Por eso decía que es susceptible de análisis ya desde las ciencias exactas y bueno, desde la técnica y demás, el aspecto más tecnológico. Esta quiebra entonces generó quizá uno de los mayores escándalos políticos de la Tercera República Francesa. Hay que añadir también un elemento importante y es que el gobierno de Colombia firmó contratos de prórroga frente a estas eventualidades con la nueva compañía del canal en 1890, 1893 y 1900. Este último contrato de prórroga ya en plena Guerra de los 1000 días. Entonces en ese momento los sentimientos separatistas de los habitantes de Panamá habían crecido, habían tomado mucha fuerza y pues la idea de una Panamá independiente, según algunos historiadores, motivada y alimentada por Wall Street, que fue el que estuvo tras bambalinas coordinando esta intención separatista, pues afirman que hay que considerar este aspecto. Entre 1899 y 1900, el gobierno de los Estados Unidos adquirió los derechos de la nueva compañía francesa y firmó un tratado con Colombia en 1930 y este hecho pues es fundamental para entender la separación de Panamá, de la que entonces supongo hablaremos más adelante. En todo este marco de lo que venimos hablando, pues no podemos dejar de hablar de la crisis de los partidos y entre ella pues una crisis del Partido Conservador y esas divisiones que existían entre históricos y nacionales. ¿Cuáles son como las principales diferencias que allí podemos rastrear? Muy bien, conservadores históricos y nacionales. En primer lugar, los conservadores históricos, Mauricio, fueron una disidencia del conservadurismo nacional. La mayoría de los conservadores históricos eran antioqueños, un ejemplo sobresaliente, Carlos R. Restrepo. Y una característica fundamental de los conservadores históricos fue su oposición a las políticas monetarias y conservadoras del tradicionalismo de Miguel Antonio Caro.
y se habían aliado estos conservadores históricos con los liberales en vistas, digámoslo así, a sabotear este proyecto de una república conservadora cristiana que les parecía, digamos, demasiado tradicional, todavía con ese regusto de lo español, de lo europeo, de lo eurocéntrico. Estos conservadores históricos también se unieron con los liberales para hacer el primer frente nacional con la intención de expulsar a Rafael Reyes, ¿no? Esto más adelante. Los conservadores nacionales, por el contrario, que eran los conservadores que seguían a Miguel Antonio Caro, que digamos tenían simpatía por el proyecto de Núñez, estaban comprometidos con la lucha por una república corporativa y defensora del catolicismo. Algún autor habla de que buscaba desmasonizar el conservadurismo. Los conservadores históricos eran en su mayoría masones como Pedronel Ospina, y esto uno lo comprende mejor cuando se aproxima a un texto como Masonería y Poder Político en Colombia de Mario Arango Jaramillo. Bien sabemos que considerar este asunto de estas sociedades que funcionan en el estado profundo, como lo llaman algunos politólogos, historiadores, demás, es fundamental, ¿no? Entonces, ciertamente los conservadores nacionales eran enemigos de las políticas liberales. Los conservadores históricos, valga esta aclaración, nunca se aliaron formalmente con los liberales, pero sí hay que tener en cuenta que su protesta motivó a los liberales a la revuelta que condujo a la Guerra de los 1000 días y necesariamente, como señalábamos antes en otra pregunta, debilitó al gobierno de José Manuel San Clemente. Al respecto, vale la pena mucho consultar algunas líneas que se tratan en el libro de Safford y Palacios, ¿no? Colombia, país fragmentado, sociedad dividida, el libro de Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, y el de James Henderson que mencionábamos antes, en los años de la modernización en Colombia. Y en ese mismo orden de ideas, profe, pues hablemos de la lucha que tienen los liberales por la situación política que están viviendo, pues en un contexto que les es adverso a finales del siglo XIX. Núñez pasaba la mayor parte del tiempo en Cartagena, ¿no? Que era su tierra natal, y alguien delegado se encargaba del gobierno en Bogotá. Hacia el final de la vida de Núñez, ese alguien fue Miguel Antonio Caro, que fungía como vicepresidente y fue pues el sucesor de Núñez para la terminación del periodo presidencial hasta 1898. En todo caso, estos fueron años de continua represión, por lo menos desde el punto de vista de los liberales, a quienes se les negó totalmente la posibilidad de ocupar cargos ejecutivos de cualquier nivel. Los políticos de la oposición estuvieron en este lapso más excluidos que los conservadores durante los años de 1863 a 1885, la época del Olimpo radical, ¿no? Porque hay una diferencia, y es que estos conservadores en ese contexto al menos tenían la oportunidad de controlar algunos estados bajo el régimen federal. Por otro lado, los liberales se quejaban de que no se les había permitido el acceso a que tenían derecho en el Congreso Nacional, las asambleas departamentales y los consejos municipales. Y aquí me tomo la libertad de citar un fragmento de Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, que dice lo siguiente: entre 1896 y 1904, los liberales solamente pudieron elegir a 2 miembros de la Cámara de Representantes, y a pesar de que sin duda su partido disfrutaba solo de un apoyo minoritario a escala nacional, habrían podido ganar en muchos distritos electorales si la elección se hubiera llevado a cabo en condiciones justas. Varios liberales fueron enviados al exilio y silenciados a algunos periódicos de la oposición, según un patrón que consistía más en medidas enérgicas intermitentes que en acoso sistemático. Hasta aquí pues la cita, y pues también va a ser un hecho fundamental esta ley electoral, este marco creado para anular los derechos políticos de los liberales. Otro acontecimiento, otro evento que va a tener una importancia fundamental para que se dé pues la Guerra de los 1000 días.
Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy, pero los invitamos para una segunda parte en la que también, de la mano del profesor Carlos Andrés Gómez, continuaremos hablando sobre la Guerra de los 1000 días, específicamente sus causas, su desarrollo y sus consecuencias, y también todo lo que ésta legó a los inicios del siglo XX. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los invitamos para que sigan atentos a su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.